Buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo D, está conformado por Pablo Villavicencio y Danilo Bustos. Vamos a describir un poquito lo que es el desarrollo del prosencéfalo, específicamente el diencéfalo y el telencéfalo, que son subderivados de este. Bien, lo que vamos a exponer hoy, como ya dije, va a ser primero una pequeña introducción. Luego vamos a tener al diencéfalo, telencéfalo y malformaciones que pueden ocurrir a lo largo de todo este desarrollo. Bueno, y para comenzar, pues tenemos lo que es la introducción. Ok, comenzando con esto, el encéfalo comienza a desarrollarse a lo que es la tercera semana, cuando las placas y el tubo neural están desarrollándose a partir del neuroectodерmo. El tubo neural craneal del cuarto par de somitas se va a convertir en lo que es el encéfalo. Y la fusión de los pliegues neurales en la región craneal y el cierre del neuroporo rostral forman lo que son tres vesículas encefálicas primarias, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, así, en ese mismo orden. A partir de ahí, estas van a seguirse desarrollando y durante la quinta semana dos de ellas se van a subdividir. Estas son el prosencéfalo y el rombencéfalo. El mesencéfalo no, eso se queda como mesencéfalo hasta la adultez y hasta toda la vida. Bueno, entonces el prosencéfalo se subdivide en lo que es telencéfalo y diencéfalo. Y el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo y mielencéfalo. En esta imagen de acá, esquemático, podemos observarlo como que un poquito mejor, cómo están distribuidas o puestas así, por así decirlo. Tenemos aquí adelantito al telencéfalo, luego al diencéfalo, al mesencéfalo, al metencéfalo y al mielencéfalo. Ok, ahora sí, ya después de esta introducción vamos a hablar de lo que es el diencéfalo. Bien, aquí podemos observar una imagen, un corte embriológico de el diencéfalo como tal. Entonces, aquí observamos que al igual que el telencéfalo, se va a desarrollar en como que tres partes, por así decirlo. La placa del techo, las placas alares, que son las que van a formar las paredes laterales del diencéfalo, y el piso del diencéfalo. Entonces, como observamos aquí, no va a haber desarrollo de las placas basales o motoras. Por ende, estas de aquí se van a perder, por así decirlo. Okay. Ya, derivadas en las paredes laterales del diencéfalo. Van a ser tres derivados en sí. El más craneal va a ser el epitálamo, el más prominente, el tálamo, y otro engrosamiento de la pared lateral del encéfalo va a ser lo que es el hipotálamo. Ok, los engrosamientos del hipotálamo están separados por un surco hipotalámico, o bueno, surco subtalámico, que es observado a partir de la quinta semana del desarrollo del encéfalo. De la placa del piso hipotalámico tenemos un derivado correspondiente a la neurohipófisis. Y de la placa del techo van a ver el tercer ventrículo, este de aquí, que se forma como una estructura en forma de como diamantito correspondiente a las cavidades tubo neural de la vesícula diencefálica. Ahora, el hipotálamo va a participar en lo que es el control de las funciones endocrinas, de las autónomas, de respuestas viscerales apropiadas a los estímulos autónomos como tal, control de la emoción, porque es parte del sistema límbico, y de las respuestas emocionales. También control del sueño y de la vigilia. Bueno, entre otras funciones más, pero esas como que destacan un poquito más. Bien, aquí también podemos observar lo que es el epitálamo, que es el primero que mencioné. Este de aquí corresponde a dos engrosamientos en la parte más craneal, o sea, más arriba, y dorsal del diencéfalo, el cual se puede manifestar su aparición al final de la sexta, séptima semana, por ahí.
Ya. Va a haber un surco que va a separar el epitálamo de este de aquí, que viene a ser el tálamo. Este surco se denomina surco epitalámico, el cual se encuentra visible a partir de la séptima, octava semana, por ahí. Luego tenemos al tálamo, que ya lo había mencionado. Este de aquí es la parte media del encéfalo. Va a estar dado por dos engrosamientos a cada lado de la cavidad del encéfalo, que es el tercer ventrículo. Este de aquí. Ya. Estos engrosamientos, a medida que crecen, pueden llegar a encontrarse en lo que es la línea media, a través del tercer ventrículo, denominando a esta conexión como masa intertalámica. Es importante porque actúa principalmente como centro de relevo para la corteza cerebral, recibiendo toda la información sensorial que recibe estructuras subcorticales y la proyecta a la corteza en el área cortical apropiada. En este tálamo, los cuerpos geniculados laterales van a manejar lo que son la sensación de la vista, mientras que la sensación de la audición es manejada por los geniculados mediales. Ya. En este corte, que es el mismo de delante, vamos a observar, ya sabemos que observamos las paredes laterales, placa del techo y placa del piso. Ok, pero también vamos a observar a lo que son el epitálamo, que es un pequeño engrosamiento craneal, como ya sabemos, el surco epitalámico, que separa el tálamo del epitálamo, el tálamo del epitálamo, al tálamo, la parte media, y un surco subtalámico que separa el tálamo del hipotálamo, y bueno, pues al hipotálamo como tal. También observamos lo que es el tercer ventrículo, que es la parte central. Este de aquí es muy, muy, muy evidente, ¿ya? Y bueno, pues creo que nada más, bueno, la placa del techo, placa del piso, como ya había dicho, y eso. Bien, ahora vamos con lo que son los derivados del techo y del piso del diencéfalo. Bueno, antes tengo aquí esta imagen, que si no me equivoco es un corte satelital. Bueno, la cosa es que aquí vemos de una forma diferente las estructuras. Entonces, para que quedemos claros, este de aquí, este engrosamiento grande, evidente, es el tálamo. Esta partecita de aquí es el epitálamo y la parte de acá abajo, hipotálamo. Este es el piso del encéfalo y esta es la placa del techo. Ahora sí, ¿qué proviene a partir del techo del encéfalo? A partir de este vamos a ver que la placa del techo va a engrosarse y a nivel de más o menos la séptima semana va a comenzar a evaginarse, lo que se va a conocer como engrosamiento pineal, generando así el cuerpo pineal o la epífisis. Ya. Como vemos en estas imágenes, del techo del encéfalo se va a derivar una evaginación hueca, que es la futura glándula epifisiaria. Esta evaginación de aquí. Ahora, acá aparecen cordones celulares, que son los pinealocitos, los que se van a anastomosar y se van a ramificar para formar una estructura maciza que corresponde a lo que es la glándula epífisis. Ya. Ahora, la epífisis queda conectada con el techo del diencéfalo por el tallo pineal y por delante de ese se desarrolla lo que es la comisura avenular y por detrás la comisura posterior. Bien, bueno, esta es la misma imagen que he venido enseñando, pero es que en realidad busqué y no había muchas encéfalos. Pero bueno, en esta imagen también, aparte de todo lo que ya mencioné antes, podemos observar otra cosita, que es un derivado de la placa del techo, que van a corresponder a lo que son los plexos coroides del tercer ventrículo. Aquí deberían estar, ¿ya? Estos plexos coroides se desarrollan de esta forma. En su parte craneal, al epitálamo, la placa del techo va a persistir como un puente ependimario, el cual es invadido por vía vascularizada para formar las variadas estructuras correspondientes a los plexos ependimarios del tercer ventrículo. La epéndima forma aquí estructuras secretorias de neuropéptidos que son parte del líquido cefalorraquídeo, conocidas como órgano circunventricular.
Ok, ahora, los derivados del piso del diencéfalo. Durante los 21 días se desarrolla un divertículo o saco que se denomina infundíbulo. Este de aquí va a crecer desde el piso en sentido caudal hacia el estómago ya. El cual crece desde el piso en sentido caudal hacia el estómago. Este de aquí va a ser el primordio de lo que es la neurohipófisis, por lo que esta última va a derivar como tal del piso del encéfalo, infundíbulo, y del neurotórax. Ahora, en la tercera semana mismo va a surgir un divertículo del techo del estomodeo, acá, hacia el infundíbulo que se denomina bolsa de Rathke. Ok, ahora, aquí vamos a observar en esta primera imagen cómo la bolsa de Rathke y el infundíbulo se empiezan a acercar poquito a poquito. Con el desarrollo, estas aquí prácticamente van a quedar juntitas para formar una estructura, pero bueno, pues, poco a poco estas se empiezan a acercar. Lo que pasa es que la bolsa de Rathke atraviesa todo el mesodermo que la separa de la base del cráneo para poder hacer esto. En esta imagen podemos observar que con el continuo desarrollo a partir de la quinta semana, la bolsa de Rathke va a estar más alargadita y contraída en su punto de fijación al epitelio oral. Es por esto que también le dicen que tiene como forma de pezón, ¿ya? Cada vez va a estar más cerca del infundíbulo, por lo que su conexión inicial con el techo del estomodeo, bueno, aquí no se ve, pero está acá, pues, ¿no? Se va a perder en lo que es el segundo mes de vida, o hablando de semanas, pues en la sexta semana. Bien, y finalmente la bolsa de Rathke forma lo que es la adenohipófisis y el infundíbulo, lo que es la neurohipófisis. Siempre va a persistir un espacio pequeñito en la parte más proximal del infundíbulo que se denomina receso del tercer ventrículo. Ahora, la bolsa de Rathke se va a separar completamente del techo del estomodeo, como ya sabemos, y la parte más anterior de esta va a formar lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis o pars distal, mientras que la parte más posterior forma la pars intermedia y la parte más craneal, o sea, más arribita de la bolsa se va a dirigir hacia el infundíbulo, lo va como que a rodear parcialmente y esto se va a denominar pars tuberalis o pars tuberal. Bueno, y entonces el desarrollo de la neurohipófisis, esta como ya había dicho, se forma a partir del infundíbulo y va a dar lugar a estructuras como la eminencia media, el tallo infundibular y la pars nervosa que está aquí. Gracias. Bueno, eh, buenas doctora. Yo voy a hablar acerca del telencéfalo. Bueno, pues este de aquí eh, podemos comenzar hablando de sus límites, en el cual este de aquí va a estar dado por el agujero de Monroe y este de aquí comprende la zona que se encuentra por arriba de este. El telencéfalo es la parte más craneal del prosencéfalo y se caracteriza por ser una evaginación bilateral de esta vesícula. En la división de la vesícula telencefálica, pues en este de aquí vamos a tener lo que es la vesícula telencefálica, la cual está dividida por una porción delgada denominada bóveda o palio, que es esta de aquí, y pues esta aquí va a corresponder a la cavidad telencefálica que para los futuros ventrículos laterales, los cuales al principio van a estar ampliamente comunicados con el tercer ventrículo a través del agujero de Monroe. La zona media de la vesícula telencefálica va a estar pues específicamente en el área medial del palio, la cual se va a encontrar muy adelgazada en su unión y con la placa del techo del diencéfalo va a quedar eh, conformada solamente con la capa de epitelio ependimario, la cual esta aquí se va a invaginar
y va a producir la tela coroidea, lo que luego se transformará en los plexos coroides, que son los de aquí. Y pues la zona de invaginación de esta tela coroidea se va a denominar fisura coroidea. En la evolución del suelo en la evolución del suelo del telencéfalo, pues el suelo telencefálico o cuerpo estriado es dividido por una acción y una serie de fibras en las cuales desde la corteza hacia el diencéfalo o sea, estas van a ir desde la corteza hacia el diencéfalo y del diencéfalo a la corteza, lo cual va a formar la cápsula interna, que es la que podemos ver aquí, pues, ¿no? Y, y pues debido a esta división va a quedar conformado por dos núcleos: el núcleo dorsomedial, que es denominado núcleo caudado, que está aquí, y pues en la zona ventrolateral, que es denominado el núcleo lenticular, que está acá abajo. Eh, Posteriormente a esto, el núcleo lenticular se va a dividir en una porción interna que es llamada globo pallidus y la porción externa oscura que es denominada putamen, que aquí podemos ver el globus pallidus y el núcleo lenticular, perdón, el putamen, disculpe, el putamen que es la más oscurita, la aquí en medio. En la evolución del palio, pues el palio se va a evolucionar de la manera que inicialmente va a estar conformado por un neuroepitelio similar al resto del epitelio del tubo neural, en donde vamos a poder encontrar lo que es una capa profunda, que va a ser la capa ependimaria, seguidamente de la capa del manto, y por fuera de ella la capa marginal, que está a partir del segundo mes de vida intrauterina se observa que producen unas oleadas de neuroblastos, desde la capa del manto hasta la zona medial del palio, en las cuales estas neuronas van a formar una corteza denominada archipalio, y este archipalio va a corresponder a la corteza olfatoria, lo cual, bueno, este aquí va a posteriormente hacer la capa del palio, o sea, la capa del palio va a emigrar. También los neuroblastos van a atravesar la capa marginal y se van a colocar en una zona superestriada, y de ahí van a formar una corteza piriforme que posteriormente va a ser el palio, que es esta de aquí, esta pequeñita aquí. Y pues bueno, finalmente el resto de la corteza entre el archipalio y el palio va a emigrar hacia, o sea, va a emigrar una serie de neuroblastos que a partir del tercer mes hasta el sexto mes de vida intrauterina van a formar lo que es la neurocortesia o neuropalio, que es este de acá, que podemos ver. Y bueno, en lo que se va a caracterizar este neuropalio es de que va a crecer bastante debido a la oleada de neuroblastos y se va a expandir en sentido anterior, posterior, inferior y lateral, lo que va a dar origen a los lóbulos frontal, temporal, occipital y parietal, lo que igualmente el ventrículo lateral va a acompañar a lo que es la neurocorteza en todas estas expansiones. En la división filogenética del palio, pues podemos observar lo que es el archipalio cuando se forma en el segundo mes de vida, que es este de aquí, el archipalio. Y pues bueno, en el área medial del hemisferio, seguidamente se va a formar el palio, que es este de acá, posteriormente.
y en lo que es la región suprastriada, y esa se va a formar lo que es el neopalio, esta parte de acá. Y bueno, eh, después, por las oleadas sucesivas de neuroblastos, como lo comenté antes, el neopalio va a crecer notablemente y pues la relación que va a tener con el archipalio y paleopalio va a hacer que desplace a estos a ambas partes hacia la parte medial del hemisferio, lo que hará que este aquí se vaya a ubicar en el archipalio y en las regiones septales, que es importante destacar que debido al crecimiento del neopalio por la migración de los neuroblastos, sus superficies van a ir apareciendo surcos y fisuras en este, eh, a medida que estos aquí tengan oleadas de neuroblastos y se queden y se note que en la superficie de este hemisferio va a haber una hendidura central, la cual por el fondo de la zona de la corteza no va a crecer tan rápidamente como en el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, por lo que va a producir una depresión en la que se forma la fosa de Silvio y la corteza que está ubicada por debajo de la depresión se va a denominar el lóbulo de la ínsula. En el archipalio, paleopalio y neopalio, pues vamos a tener que, bueno, en, en su división filogenética, aquí, eh, la zona, eh, su zona en verde va a corresponder a lo que es el archipalio, lo cual eh, está relacionado con lo que es el bulbo olfatorio y sus estructuras derivadas van a ser la corteza de la corteza definitiva serán el bulbo olfatorio como lo mencioné, el inducium gris, el girodentado, el hipocampo y sí, serían esos ahí. En la segunda corteza o paleopalio, que es la parte naranja, pues tendremos lo que es la corteza piriforme, la cual está conformada por la circunvalación del cíngulo y la circunvalación del hipocampo, la cual se va a encargar de lo que es el sistema límbico, del control de la emoción, pero esta aquí no está relacionada con lo que es el archipalio. Y bueno, y finalmente la neurocorteza, que es la parte en amarillo, la cual simplemente se va a encargar de lo que es el control de la conducta humana. En la histogénesis de la corteza cerebral, pues en esta aquí, la corteza cerebral va a permitir que ésta se desarrolle notablemente y esto se va a deber por las oleadas sucesivas de neuroblastos, como lo comenté, desde, desde la capa del manto hasta la región subial, las cuales se van a ubicar por fuera de la capa marginal. Los primeros neuroblastos que inmigran van quedando ubicadas en las áreas más profundas y así sucesivamente de acuerdo a las oleadas eh, de neuroblastos. Y así vamos a tener las primeras capas que se van formando como en una C y son la capa multiforme y ganglionar. De ahí tendremos a la capa granulosa interna y de células piramidales. Después de ella vamos a tener ya las últimas eh, migraciones de neuroblastos, las cuales se van a colocar en la capa más superficial, las cuales ya son la granulosa externa y la capa molecular. En el desarrollo de las comisuras cerebrales, pues bueno, en esta aquí, a medida que se van formando estas áreas, se van a establecer conexiones de un hemisferio a otro.
A estas conexiones se les puede denominar comisuras, y las comisuras cerebrales son telencefálicas y diencefálicas. Las comisuras telencefálicas se van a formar en el nivel de la lámina terminal, que es el sitio del cierre del neuroporo anterior. La primera comisura telencefálica se formará en la parte de la comisura blanca anterior, la cual va a unir a los bulbos olfatorios de cada lado, que a través de sus pilares anteriores y sus pilares posteriores va a unir lo que son las circunvalaciones del hipocampo. Y esta de aquí va a aparecer aproximadamente en el segundo mes de vida. Y, y en la segunda comisura será la del trígono cerebral, la que se va a caracterizar porque posee dos pilares anteriores y dos posteriores. Los dos pilares anteriores comprenden una comisura diencefálica porque unen los cuerpos mamilares en el hipotálamo, y en el caso de los pilares posteriormente comprende una comisura telencefálica, ya que en estas aquí se van a unir las circunvalaciones del hipocampo de cada lado. Y la única comisura que se va a desarrollar es la que se desarrolla con la neurocorteza, que corresponde a la del cuerpo calloso. Y esta aquí se une por partes similares de cada hemisferio, lo cual hace que esta comisura se forme en el tercero y sexto mes de vida. Las comisuras, sí, en las comisuras diencefálicas tenemos lo que es la comisura posterior, que está aquí, la cual se va a encontrar eh, justo detrás de la glándula hipofisiaria, que es esta que está en color amarillo. Y y esta aquí va a unir los núcleos pretectales y la comisura avenular, que está acá al frente. Y bueno, por delante de la glándula hipofisiaria se unen, como ya lo mencioné, los núcleos de la avénula. Pues en el diencéfalo, la comunicación de la comisura del quiasma óptico también va a corresponder al sitio de entrecruzamiento de las fibras nasales retinianas, y esta estructura pues es la lámina terminal o el sitio de cierre, que es este de aquí, justo el segundo, que va a ser justo el sitio de cierre. Y podemos ver cómo la comisura blanca anterior se va a expandir hacia el bulbo olfatorio por sus pilares anteriores, y bueno, este aquí es el corte de la comisura del hipocampo, donde va a corresponder al área de vaginación denominada telencéfalo. Y este más específicamente va a ser en la bóveda o palio. En el de acá, en esta parte de aquí, justo la tercera, por así decirlo, es donde tenemos el agujero de Monro o el agujero interventricular. Y este aquí va a corresponder al diencéfalo, a su techo y su piso, y la glándula hipófisis o infundíbulo, que va, que va a formar lo que es la neurohipófisis y glándula epífisis. Cisuras y surcos más importantes, podemos destacar la formación de, de, de la cisura de Silvio, que es a los 3 meses, la cisura de Rolando, que es a los 6 meses, y la cisura parieto-occipital, que es a los 7 meses. Y pues bueno, estos de aquí se van a deber a lo que es la migración de neuronas,
entre el tercer y sexto mes, lo que hace que la corteza cerebral se engruese y crezca, y se pliega para adaptarse a su continente, que es la cavidad craneana. Eh, las cisuras más importantes, que son las que acabé de mencionar, en la cisura del Silvio, por ejemplo, que este de aquí corresponde a la fosa de Silvio, que así se llama al comienzo, eh, en, en cuyo fondo se puede encontrar el lóbulo de la ínsula, que esta medida se va a desarrollar en la corteza cerebral, y en esta cisura se puede observar completamente cerrada ya en el noveno mes de vida. La cisura de Rolando va a aparecer a partir del sexto mes de vida intrauterina, y posteriormente se puede observar otra cisura, que es la pared occipital y la cisura carcarina. Tenemos una foto de un cerebro de feto de 7 meses, en el cual podemos visualizar aquí la cisura carcarina, la cisura pared occipital, el lóbulo de la ínsula y la cisura de Silvio. La cisura de Rolando también podemos observarla aquí. En la evolución de las cavidades del telencéfalo, estas aquí van a ser simultáneamente al desarrollo de la vesícula telencefálica, la cual su cavidad también se va a desarrollar de acuerdo al crecimiento de esta vesícula. Cuando se forma el lóbulo frontal, se produce una prolongación anterior del ventrículo lateral, la cual va a formar el cuerno del ventrículo lateral, que es este de aquí. Y pues eh, y igualmente se va a expandir de sentido anterior y ventral, el cual va a formar el cuerno inferior del ventrículo lateral, que es este de acá. Y que este de acá, en cambio, va a corresponder a lo que es el lóbulo temporal, y la expansión posterior va a desarrollar el cuerno posterior del ventrículo lateral, que es este de acá, el cual cabe destacar que en el núcleo caudado acompaña al ventrículo lateral en su crecimiento y todas sus inflexiones. En la formación y circulación del LCR, pues eh, el líquido cefalorraquídeo se formará en los plexos coroides de los ventrículos laterales del tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Y la circulación va a ser a partir de los ventrículos laterales, que pasarán al agujero de Monroe, desembocarán en el tercer ventrículo, de allí por el acueducto de Silvio llegarán al cuarto ventrículo, donde pasarán por los agujeros de Lusca y Magendie, y, y pues de ahí al espacio subaracnoideo, que parte de él sigue hacia el conducto ependimario. Y bueno, en el espacio subaracnoideo va a rodear a las estructuras encefálicas, al igual que la médula espinal, y luego va a ser este aquí reabsorbido en lo que es en las estructuras especializadas, que son llamadas las vellosidades aracnoideas, donde el líquido cefalorraquídeo se va a reabsorber hacia el seno venoso de la otra madre, y este de aquí va a desembocar en la vena yugular interna. Bueno, voy a continuar con lo que son las malformaciones. En las malformaciones tenemos lo que es la menocefalia, que bueno, esta aquí va a ser un grave defecto de la bóveda craneal y del encéfalo, que se va a deber a lo que es la falta del cierre del neuroporo rostral durante la cuarta semana.
Y bueno, en consecuencia de esto, no va a estar presente el prosencéfalo, el mesencéfalo y la mayor parte del romencéfalo. Por eso es que eh, tampoco va a estar ni siquiera la bóveda craneal. Entonces, la mayor parte del encéfalo del embrión se queda expuesta o muestra una extensión a partir del cráneo. Y esto de aquí se le denomina excefalia. Y dadas a estas alteraciones en la estructura y la vascularización eh, del cerebro embrionario con exenfalia, el tejido nervioso va a experimentar una degeneración en lo cual los restos del encéfalo quedan constituidos como por una masa vascular esponjosa que está formada en su mayor parte por estructuras del romboencéfalo. Tenemos también la hidrocefalia, la cual en esta aquí es el aumento significativo del tamaño de la cabeza, eh, que se va a deber a un desequilibrio entre la producción y la absorción del LCR, y que en consecuencia que hay una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular encefálico. Eh, este aquí se le denomina como un adenoma del plexo coroideo, que es un tumor benigno. Esto es en ciertos casos. Y pues también se puede deber a una estenosis congénita de acueductos, en el cual el acueducto cerebral es muy estrecho o está constituido por varios canales diminutos. En ciertos casos de la estenosis, del acueducto se puede transmitir de manera recesiva ligada al cromosoma 10, pero en la mayor parte de los pacientes parece ser el resultado de una infección fetal. Y bueno, este, aquí en esta imagen podemos apreciar la cantidad excesiva de LCR y en acá cómo estaría en un bebé normal la circulación del LCR y en un bebé con hidrocefalia, que podemos ver cómo aumentó bastante de tamaño por, por el exceso de líquido. Y obviamente este exceso de líquido lo que va a hacer es que ejerce una presión bastante grande en el cerebro. Bueno, muchas gracias. Ok, continuando con malformaciones, yo voy a hablar sobre tres. La primera, holoprosencefalia. Este de aquí se debe a la separación incompleta de los hemisferios cerebrales y en la mayor parte de los casos se asocia a alteraciones faciales. Vamos a tener diversos tipos de este de aquí. La primera, bueno, van a ser en sí holoprosencefalia alobar, holoprosencefalia semilobar y holoprosencefalia lobar. Y también vamos a tener otra que es, bueno, pues la variante media interhemisférica. Ahora, con respecto a la holoprosencefalia lobar, esta de aquí es la forma más leve de esta malformación. En este caso, se van a poder observar la presencia de lóbulos casi perfectamente separados, exceptuando el lóbulo frontal. Y también no va a poseer, o bueno, los bebitos no suelen poseer septum pelúcido. Ahora, la holoprosencefalia semilobar. En esta variante existe una división entre los hemisferios de en parte del encéfalo, pero los lóbulos frontales y parietales se van a encontrar completamente fusionados. Es por eso que la fisura interhemisférica solamente se va a observar en el temporal y el occipital. Es frecuente que se presente
telorismo, es decir, que los ojos del bebé se encuentren mucho menos separados de lo habitual o que sean pequeños o que directamente no existan. También puede observarse labio leporino o paladar hendido, así como ausencia o malformaciones a nivel nasal. Vamos a tener también, como ya mencioné antes, la holoprosencefalia al hogar. Esta de aquí es la forma más grave de holoprosencefalia, ya que los hemisferios no llegan a separarse en ningún grado, estando completamente fusionados. Por ende, el prosencéfalo va a ser muy chiquitito y los ventrículos laterales suelen unirse formando un único ventrículo de gran tamaño. Muchos de estos niños además nacen con un solo ojito, en cuyo caso se considera la existencia de ciclopía. De hecho, probablemente el surgimiento de la figura mítica del cíclope se basó en la observación de algún caso de este tipo de holoprosencefalia. La nariz también suele tener malformaciones, pudiendo tener una formación en forma de probóscide o incluso no haber orificio nasal, algo que puede provocar, pues obviamente, la asfixia del menor, o solamente uno de esos orificios. Bueno, pues aquí podemos observar, pues no, como ya había mencionado, los bebitos pueden tener labio leporino, los ojos muy unidos o solamente tener uno, malformaciones también en lo que es la naricita, solamente tienen un huequito o no tener. Y bueno, pues esta es una resonancia, si no me equivoco, de lo que cómo se observa esta imagen, esta malformación. Aquí vemos pues que, no están los hemisferios separados como deberían ser. Ahora, continuando con la hidranencefalia, en esta anomalía no existen los hemisferios cerebrales como tal, o bien van a estar representados por sacos membranosos con restos de corteza cerebral dispersos en las membranas. El tronco encefálico suele ser relativamente normal y estos lactantes en general muestran un aspecto normal al momento del nacimiento, pero su cabeza constantemente, con el desarrollo y el crecimiento, va a ir aumentando de tamaño debido a la gran acumulación de líquido cefalorraquídeo. Con frecuencia a estos bebitos se le realiza una derivación ventrículo-peritoneal para así poder evitar el aumento de tamaño adicional del neurocráneo. No se van a producir desarrollo mental y estos lactantes muestran un desarrollo cognitivo escaso o nulo. La causa de esta anomalía, y que es muy infrecuente y grave, es incierta. No obstante, hay pruebas que indican que puede ser el resultado de una obstrucción temprana del flujo sanguíneo en las áreas correspondientes a las arterias carótidas internas. Bueno, pues aquí podemos observar, ¿no?, lo que dije, ausencia de los hemisferios cerebrales, se ve prácticamente vacío, aparte la cabecita del feto está como que más grandecita debido a lo que ya sabemos, la acumulación de líquido cefalorraquídeo. Ok, aquí tenemos lo que es la malformación de los craniofaringiomas. Este de aquí es un remanente del tallo de la bolsa hipofisaria en la faringe, en el tallo hipofisario, encima de la silla turca o en la parte posterior del fenoides, que es la porción basis fenoides. A veces suele ser causa de hidrocefalia y disfunción hipofisaria, produciendo así diabetes insípida y retardo del crecimiento. Se supone que el craniofaringioma se forma en restos epiteliales de la pars tuberalis, que deriva en parte de restos del conducto craniofaringeo de la bolsa de Rathke. Estos se producen
Hay niños, sí, pero puede permanecer inactivos hasta cierta edad avanzada. Es rara la supervivencia a largo plazo en adultos, pero hubo un caso de una persona que vivió 29 años después del tratamiento inicial a los 18 años. Este craneofaringioma va a producir síntomas de tres formas diferentes. La primera forma es el incremento de la presión en el cerebro, la cual produce dolor de cabeza, náuseas, vómitos, especialmente en lo que son las mañanas, y dificultades con el equilibrio. También va a tener, pues la segunda forma, alteración de la función de la glándula pituitaria, lo que produce desequilibrios hormonales que provocan sed, micciones excesivas debido a la diabetes insipidus y truncan el crecimiento. Y también tenemos la lesión por el nervio óptico. En esta de aquí se desarrollan problemas de visión que a menudo son permanentes y pueden empeorar después de la cirugía para extirpar el tumor. Muchas gracias.